que Dios es un Dios que hace todo nuevo, un Dios que restaura, un Dios que libera, un Dios que cambia, un Dios que usa las ruinas de nuestra vida y construye cosas nuevas. Por eso es que el tema que quiero hablar hoy es cómo reparar lo que está mal en mi vida. Y quise dar esta introducción para que entendamos que cuando algo se repara es porque no está funcionando de la manera original que debería funcionar. Ahí es cuando usted tiene que entrar a reparar algo porque no está funcionando bien. Y a veces nosotros vemos cosas en nuestra vida que no están funcionando bien. Puede ser nuestro matrimonio, puede ser algo en nuestro carácter o incluso algo en nuestras emociones, ¿verdad? Tenemos temores y vemos que en la Biblia nos dice que nosotros deberíamos ser valientes. Vemos que tenemos inseguridades y vemos que en la Biblia dice que debemos confiar y tener fe en Dios, que Él tiene control de nosotros. Vemos que el Señor dice, por nada estén afanosos, y vemos que en nuestra vida apenas pasa algo que se sale de nuestro control, estamos en afán, estamos en ansiedad, vemos que hay hábitos destructivos, vemos que hay depresiones, que hay ansiedad, vemos que hay pecados que las personas viviendo en pecados, en cosas que están contrarias a la Biblia, etcétera, o vemos que la relación con nuestros hijos no está funcionando, que la vida de nuestros hijos no está funcionando de la manera que nosotros sabemos que un joven, una joven sana debería estar. Entendemos que necesitamos sanidad en nuestro corazón porque de pronto notamos amargura en nuestro corazón, porque de pronto notamos que hay un desánimo, que no hay un deseo por la vida, que no le encontramos un chiste a nuestro futuro o por qué estamos en este mundo. No hay una pasión, un fuego, no hay nada que de pronto cause en nuestra vida que nos sintamos animados, que nos sintamos como con las ganas de tener alguna meta o de hacer algo para Dios. Vemos todo como oscuro, como muchas veces como que estamos en un pozo, y esas son cosas que acabo de mencionar de que no está funcionando algo bueno, más bien no está funcionando algo bien, es la palabra, en nuestra vida, porque venimos a la iglesia y vemos, escuchamos las promesas de Dios, escuchamos que Dios hace cosas grandes, que Dios hace caminos donde no lo hay, que Él transforma vidas, que Él tiene cosas para nosotros, pero entonces vemos que en nuestra vida hay cosas que no están funcionando bien, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué? Pero muchas personas ni siquiera se preguntan por qué, sino que se conforman a vivir así. Y entonces nada más dicen, no, yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios, sé que Dios es el mejor camino, y van día tras día a la iglesia o en eventos y una y otra cosa, pero se han resignado a vivir así. Pero yo le vengo a decir a usted que está en este lugar y a los que me escuchan en las redes sociales, de que Dios transforma realmente, que lo que la Biblia dice que es para nosotros es una realidad, es algo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y quiero leerles en este pasaje lo que Dios dice que tiene la intención de hacer con el Evangelio cuando llega a la vida de una persona. Quiero que escuche esto antes de leerlo, de que esto que vamos a leer acá es lo que Dios quiere hacer con todo aquel que se acerca confiando en Él. Esto es el diseño de vida que Dios quiere para nosotros. Y ahora sí lo vamos a leer. Dice en Isaías 61:1 y dice así, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y ustedes se acuerdan que Jesús leyó este pasaje, ¿verdad? En Lucas. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y cuando habla aquí de restaurar, de levantar ruinas, de levantar escombros, de restaurar, no se está refiriendo únicamente a una ciudad literal, sino se está refiriendo a vidas, a familias, ¿verdad? A casas, a líneas generacionales. Dice aquí el Señor que Él quiere traer un cambio en nuestra vida, que Él quiere restaurar lo que no está funcionando bien en nosotros, que Él quiere usar las vidas arruinadas, que están en ruinas, y reedificarlas para su gloria. Él quiere reconstruirlas, restaurar las vidas. Pero entonces, ¿cómo podemos reparar, que significan todas esas palabras, lo que ya viene mal? Porque a veces nos entra un gran desánimo y una gran desesperanza cuando vemos nuestra situación, cuando vemos las heridas de nuestra alma, cuando vemos los complejos que tenemos, o cuando vemos los temores que tenemos, o cuando vemos personas como nuestros cónyuges, o cuando vemos a nuestros hijos en una rebeldía muy grande, o cuando vemos situaciones que parecen que no hay esperanza, ahí mismo nos desanimamos. Pero quiero decirle que cuando usted viene a Dios, quiero que sepa que hay esperanza en Dios, que Dios es un Dios que transforma, que hace las cosas imposibles. Él es un Dios sobrenatural, que puede hacer todo esto que Él dijo. Por eso lo dijo, que Él vino a hacer esto por medio del Espíritu de Dios, que Él vino a sanar, que Él vino a libertar, que Él vino a abrir las puertas de la cárcel, que Él vino a reedificar, que Él vino a restaurar, que Él vino a arreglar, que Él vino a limpiar, a deshacer todo lo que está mal y a construir algo nuevo, hermanos, que no se había visto en ninguna de nuestras generaciones. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces caminamos con esa desesperanza de que, bueno, yo sí leo que Dios puede hacer todo eso en otro, pero en mí no creo. Mi situación es diferente. Siempre en nosotros está que nuestra situación no es posible. La de los otros sí, pero la de nosotros no. La de nosotros es muy difícil, la de nosotros se ve muy grave, se ve muy mal. Yo me veo que estoy muy mal. Yo veo que yo no voy a poder superar esto. Yo veo que yo nunca voy a poder cambiar. Yo veo que yo nunca voy a poder ser esa persona que Dios quiere que yo sea. Yo veo que yo no tengo lo que se necesita para que esta palabra se dé en mi vida. Y sabe, quiero decirle que esa es la fe. Entender que lo que Dios dice es así, así nosotros no sepamos cómo Dios lo va a hacer. En nuestra parte no es ver cómo Dios lo va a hacer, sino nuestra parte es creer. Y ayer estaba leyendo cómo el Señor le decía a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les estaba diciendo, crean en Dios, porque si usted tuviera una fe tan chiquita, ¿verdad? Como un grano de mostaza, y le dijera a este monte, muévase y échese en el mar, ese monte se movería. ¿Qué simboliza el monte, hermanos? Un problema, una dificultad. No se estaba refiriendo a un monte literal, se estaba refiriendo a una dificultad en tu vida, algo que es tan grande que tú en tus fuerzas no puedes mover, algo que se ve totalmente enorme y que tú estás
consciente de que no tienes la capacidad para echar ese monte al mar. Pero entonces Jesús está diciendo, si usted cree, Dios lo puede hacer cuando usted ore y le pida al Señor. Entonces eso es lo que pasa muchas veces, que el desánimo y la desesperanza empiezan a envolvernos de tal manera que pensamos que Dios lo puede hacer con otro, pero con nosotros no. Entonces perdemos esa fe de creer de que Dios lo puede hacer con nosotros, de que Dios nos puede transformar. Y entonces, como les decía, nuestro trabajo no es ver cómo Dios lo va a hacer, sino nuestro trabajo es hacer nuestra parte, que es darle a Dios y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Le voy a dar este ejemplo. Cuando Jesús estaba predicándole a esas como 4,000 personas, ¿verdad? Y no había cómo darles alimento. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, vayan y aliméntenlos. Si ustedes ya, los que leen Biblia, conocen el pasaje, no tenemos, es imposible alimentar toda esta multitud. O sea, imagínense esa cantidad de personas, hermanos, imposible. Y entonces hay uno de los discípulos que dice, bueno, ahí hay un niño que tiene 3 peces y 2 panes. Usted conoce muy bien este pasaje. Pero entonces, ¿qué dice Jesús? Tráigamelo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ver cómo Jesús iba a multiplicar, pensar cómo Jesús iba a poder hacerlo. No. ¿Cuál era su trabajo? Traer los panes y los peces, ir a buscar al niño y hacer lo que Jesús les estaba pidiendo, traer los panes y los peces. ¿Y sabes lo que pasa? Jesús, cuando nos da estos pasajes o cuando tú vienes a la iglesia, te dice, yo quiero hacer algo contigo. En ese problema que tú tengas, en esa área que tú sabes que no está funcionando bien, en esa área que anda mal en tu vida. Y entonces Jesús dice, bueno, a veces hasta se lo oramos, ¿no? Oramos, Señor, por favor, ayúdame en esto, no está funcionando bien, mi matrimonio, mi trabajo, mis finanzas, etcétera, tantos problemas, ¿verdad? Esos montes que hay en nuestra vida. Y lo oramos al Señor y entonces el Señor te dice, te da una dirección, tráeme los panes y los peces. Pero entonces lo que pasa, hermanos, es que nosotros muchas veces se nos ha enseñado mal o traemos una mentalidad de la iglesia en la que pertenecíamos antes, ¿verdad? Otra religión, etcétera, otra creencia, otra enseñanza, ¿verdad? Y entonces tenemos en nuestra mente lo siguiente, de que Dios va a hacer algo sin que nosotros tengamos que hacer nada. De que en muchos lugares se predica del dichoso de repente de Dios. ¿Cuántos no han escuchado sobre el de repente de Dios? Que vamos a estar ore y buscando a Dios hasta que un día de repente todo va a cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Y déjeme le digo algo. Yo soy una persona, y usted que me conoce sabe, que yo creo mucho en la oración. Yo creo que Dios mueve su mano en la oración. El problema es que muchas personas piensan que la oración va a ser nada más lo que va a traer el cambio en la vida, y la verdad que la oración es que pedirle a Dios y Dios nos va a comunicar, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer para Él hacer lo que Él quiere hacer. Yo sé que suena como complicado, pero se lo voy a explicar con el ejemplo que le acabo de dar. La oración puede ser de los discípulos, Señor, hay que alimentar toda esta gente. Esa es la oración, una petición. Es imposible, toda esta gente no puede comer. Y entonces nosotros estamos esperando, aquellos se tienen que quedar ahí esperando y nada va a pasar. Ellos no tienen que hacer nada y de repente todos se les va a aparecer un plato de comida enfrente. No trabaja así Dios, hermanos. Así no trabaja Dios. Dios da una instrucción y el problema es que nosotros estamos acostumbrados a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, pero no estamos acostumbrados a oír instrucción.
Por eso vamos a muchos tiempos de oración y oramos y todo y estamos mucho tiempo orando, pero usted tiene que aprender de que Dios da instrucción. Entonces, usted tiene que saber que cuando usted ora algo, usted tiene que esperar que Dios le va a decir que usted haga algo para Él obrar sobre eso. Entonces, en este ejemplo que estoy dando, Jesús les dice, ok, vamos a alimentarlos a todos. Es lo que me están pidiendo, traigan, busquen al muchacho y traigan los panes y los peces y démelos en la mano. Luego que se lo dan en la mano, ahí ocurre, ¿verdad? La multiplicación. Entonces, usted tiene que aprender a esperar a que Dios le dé una dirección. Y después de eso, usted tiene que hacerla, ¿verdad? Yo sé que suena hasta ilógico decirlo, pero es que muchas veces la dirección nos la dan en una predicación, hermanos. O la dirección, la instrucción nos las dan por medio de un líder o por medio cuando leemos la Biblia o nos llega a veces a la mente y decimos, ah, sí, Dios lo que quiere es que yo renueve mi mente por medio de la palabra de Dios, porque Él quiere ahí hablarme y decimos, sí, eso es lo que yo quiero hacer, pero nunca leemos la Biblia. Ah, Dios lo que quiere es que yo ya no ande hablando cosas que no debo hablar con otras personas. Sí, eso es, pero nunca llegamos ahí. Siempre seguimos hablando. Ah, Dios lo que quiere es que yo que yo me congregue más seguido o que yo pare de tratar mal a la gente o que yo perdone, ¿verdad? Tanto nos dicen y decimos, ah, sí, eso es lo que yo necesito hacer, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que si no lo hacemos, Dios no va a hacer su parte. Si no traemos los panes y los peces a las manos de Jesús, no vamos a ver la multiplicación. Usted no va a ver la obra gloriosa de Dios en su vida y en sus situaciones y en sus circunstancias si usted no hace su parte. ¿Sí me está entendiendo? Si usted no hace su parte, usted solo se va a quedar en una profecía. Y eso es lo que a veces mucha gente se confunde, porque le llaman y le dicen, el Señor te ha llamado para que tú impactes vidas, vas a predicar, ¿verdad? Este es un ejemplo, vas a cantar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y la gente ya piensa que sin hacer nada, de un de repente se va a volver predicador, de un de repente se va a volver pastor, de un de repente, no, hermanos, no pasa así. Porque le voy a decir que el dichoso de repente que nos han enseñado, no nos han enseñado muchas veces de que viene como el fruto de años de traerle a Jesús nuestros panes y nuestros peces, que significa que años de seguir fielmente lo que Él nos dice que hagamos. Ya no hables así, debes pensar de esta manera, debes dejar esto, debes ahora empezar a hacer aquello, ¿sí? Y entonces a medida que tú vas siendo fiel, entonces en las cosas pequeñas, como en las cosas grandes, entonces el Señor, hermanos míos, trae ahí sí que de un momento a otro se empieza a ver el fruto. A mí me gusta como un cantante que es muy conocido, el cantante de Barak. Ustedes conocen el grupo Barak, ¿verdad? Es un grupo muy conocido. Y él dijo algo bien chistoso, que dice que un día empezaron de repente lo que hablábamos, el Señor los empezó a levantar mucho, o sea, ya los empezaron a conocer mucho. Y entonces dice que hermanos se le acercaban y le decían, wow, pero ustedes dónde estaban, cómo el Señor de repente los levantó. Y él dice él que él lo miró y le dijo, hermano, yo llevo 10 años congregándome en la misma iglesia donde tú vas. Y dice que no lo conocían, no los conocían. Entonces, yo ahí me di cuenta de que tenemos esa mentalidad porque vemos los de repente de otra gente.
como esa gente que Dios ha levantado, ¿verdad? En grandes ministerios, o esa gente que su matrimonio ha sido restaurado o que sus hijos se han salvado, pero no nos damos cuenta que detrás de ese de repente hubo un periodo de años de fidelidad, ¿sí? Y le voy a dar el ejemplo del de repente mayor que se puede decir que hubo en la Biblia, que fue el de José. ¿Usted se acuerda el de repente de José, no? Que estaba un momento ahí en la cárcel y de repente no, el faraón lo llamó, báñenlo, afeítenlo. ¿Usted se acuerda? De repente llegó allá, dijo el sueño y, no, tú eres el mejor gobernador. Un día para otro resultó gobernador de Egipto. Y cualquiera hubiera pensado y dijo, no, él estaba tranquilo en su casa y de repente resultó gobernador. No, hermanos, así no pasó. Él tuvo que años llorando, haciendo las cosas bien y que pareciera que estaba haciendo las cosas mal, pero siendo fiel, aunque injusticias venían a su vida, aunque rechazo venía a su vida, aunque persecuciones injustas venían a su vida, aunque oraba para que el Señor lo sacara, porque él sí quería que Dios lo sacara. ¿Cómo sabemos? Porque le dice al copero, cuando Dios te saque de aquí, por favor, habla por mí para que me saquen de aquí, estoy aquí injustamente. Él no estaba feliz ahí, pero él, hermanos, estaba siendo fiel en medio de circunstancias adversas y difíciles. Estaba guardándose del pecado cuando esta mujer, la mujer de Potifar, quiso inducirlo a entrar en fornicación. Estuvo guardándose de no robar y de no ser perezoso, estuvo siendo diligente, trabajando para otros, cuando todo eso no era ni siquiera de él, ni le pagaban, ni él tenía ningún beneficio porque él era esclavo. Y a pesar de que no se veía ningún tipo de esperanza, su fe lo mantenía en fidelidad a Dios. Y de repente, ahí sí. Entonces quiero decirle que detrás de todos los de repentes hay una fidelidad. David, por ejemplo, estuvo por ahí, de repente le llega la noticia, Saúl murió en batalla, también mataron a Jonatán, el que iba a ser el heredero al trono. Y entonces la gente dice, wow, tú deberías ser nuestro rey, queremos que ser nuestro rey. Y de repente subió al trono en un día. Pero, ¿qué hay detrás de ese de repente, hermanos? Tiempos de persecución, tiempos en el desierto, tiempos de rechazo, tiempos donde lo querían matar, tiempos donde mentían sobre él, porque ya ve que Saúl mentía de que él y los hombres de Saúl, de que él había hecho algo mal, pero él permanecía fiel, haciendo las cosas bien cuando nadie lo estaba viendo. Entonces, hermanos, no hay en la Biblia cosa alguna de un de repente algo pasó, pero la persona no tuvo que hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que aunque usted tenga un llamado, aunque usted tenga una profecía sobre su vida, aunque usted ore y ore por mucho tiempo, aunque usted lea la Biblia, aunque usted se congregue fielmente, si usted no practica ni hace lo que el Señor le está instruyendo a hacer por medio de la escritura y por medio de las cosas que el Señor le trae por medio de la predicación o una canción o lo que sea, no puede haber un cambio real ni un de repente. Usted tiene que ser fiel, constante en el desierto, como fue David y como fue José. Cuando nada se ve, cuando nadie más da un peso por la palabra que Dios ya puso sobre ti, cuando nadie cree que vas a llegar a nada, cuando nadie te está aplaudiendo, cuando tus emociones no te están apoyando, porque ese es el problema que muchas veces tenemos. Y un cristiano que quiere llegar a hacer cosas grandes en Dios tiene que aprender
a no dejarse dominar por sus emociones, hermanos. ¿Por qué? Porque las emociones un día están y otro día no están. El día que usted se sienta desanimado, que se sienta abatido, que se sienta decepcionado, que se sienta traicionado, que se sienta desilusionado, que se sienta bravo, que se sienta atacado, que se sienta herido, que se sienta que más rechazado, usted va a dejar de seguir en lo que usted está, en lo que Dios le está, el proceso que Dios está, usted nunca va a poder llegar a nada, ni yo. ¿Por qué? Porque Dios va a probarnos. Y muchas veces la gente no entiende qué es la prueba. A veces la gente, como siempre hablamos de la prueba, solo cuando nos dicen prueba es para nosotros significado inmediato un momento difícil, ¿verdad? Pero realmente la Biblia dice, Pedro dice que el oro es probado por el fuego. ¿Y para qué lo hace? Para que las cosas que están adheridas a ese oro, las impurezas de ese oro, por medio del fuego, salgan, sean quitadas. Entonces, aunque usted emocionalmente esté devastado y esté desanimado y esté mal, usted necesita tener el entendimiento de que no puede dejar que sus emociones negativas dañen el proceso en el que Dios lo tiene a usted. Porque ese es el problema. Todo el mundo es fiel cuando tiene emociones satisfactorias, cuando está animado, cuando se siente cuando se siente con mucha pasión por algo, o alegre, o emocionado, ¿verdad? Ay, no, qué emoción, sí. Vamos a empezar a hacer este grupo de danza. Estoy diciendo cualquier cosa. Vamos a empezar a hacer este grupo familiar, o vamos a entrar a estudiar la Biblia. No, yo voy a empezar a orar por mi esposo todos los días. Y ahí cuando la emoción está, hermano, no, yo voy a ser fiel a Dios. Y cantamos esas canciones hermosas que se canta Carola y decimos, wow, sí, Señor, yo te voy a ser fiel. Pero quiero decirle que nuestras emociones son temporales, porque lamentablemente nuestras emociones que no están sujetas al espíritu, porque luego llega un momento que ya maduramos y las sujetamos, ¿verdad? Que no están sujetas al espíritu, lo que pasa es que van a cambiar de acuerdo a la circunstancia, a lo que ven, ¿sí? Nuestras emociones empiezan a desatarse por lo que ven. Por ejemplo, si usted ve que en vez de que le vaya mejor, por ejemplo, como a José, después de que usted le está siendo fiel a Dios y usted ve que no le está yendo mejor, sino que ahora lo están acusando injustamente, se levantan chismes contra usted, se levanta juicio contra usted, aquel que le hizo usted bien ahora le paga con mal. Eso era lo que estaba viviendo José, ¿verdad? En vez de que su familia lo apoye como lo apoyaba antes cuando no tenía a Cristo, ahora se vuelven en su contra. Y en vez de que a usted le esté dando fruto, lo que usted esperaba que le diera fruto, ¿no? Usted ve que todo se ve como si fuera un desierto. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted pasa por esas circunstancias? Sus emociones, que no están sujetas al espíritu, obviamente, como están viendo eso, se empiezan a desanimar, hermanos. Se empiezan a entristecer, cuando empiezan a haber problemas en la iglesia, por ejemplo, o problemas en la casa, o problemas en las finanzas. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a entregar el ministerio que Dios me dio, o yo voy a entregar esta responsabilidad a la que yo entré en la iglesia, o yo voy a entregar este servicio. Ya no oran igual, ya no buscan a Dios igual. Empieza a caer su vida espiritual. ¿Por qué? Porque emocionalmente están devastados. Y quiero que entendamos, hermanos, que esos momentos todos los vamos a vivir. Pero ahí es donde usted tiene que aprender que sus emociones no son su realidad. Que aunque usted vea como José o como David en tiempo de esa persecución, en medio de esa cueva de Adulán,
donde se veía toda esa gente sin esperanza, todos los enlutados, endeudados, todos que estaban mal. Dice David, ¿qué ejército puede salir de aquí? Todos los que están mal son los que vienen aquí. Todos no saben ni pelear. Yo he tratado de hacer las cosas bien. Dios me dio una palabra de que un día iba a ser rey, pero aquí estoy prófugo de la justicia. Y hermanos, y hasta dice que por culpa de él mataron a unos sacerdotes. Yo siempre le digo a Oscar, yo no me imagino el cargo de conciencia que cargaría uno de saber que a otro lo mataron por culpa de uno. La esposa se la quitaron, se la dieron a otro hombre, ¿verdad? Tantas cosas que vivió él, y emocionalmente, ¿usted cómo cree que estaba él a veces? Mal, hermanos, mal, porque obviamente esas circunstancias lo ponen a uno mal. Pero ¿qué pasaba con él? Él no dejaba, ni José dejaba, que sus emociones rigieran su fidelidad a Dios. Sus ganas de hacer las cosas bien, de seguir buscando a Dios, de tener esperanza, de seguir haciendo las cosas bien con Dios, de seguir haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces, si usted deja botado cada vez que sus emociones o que usted está pasando momentos difíciles y sus emociones negativas empiezan a fluir en su vida y usted deja botado el proceso de Dios, entonces usted no va a poder ver ese de repente. Si usted no es fiel a seguir la corrección y la instrucción de Dios en su vida, usted no va a poder ver las maravillas de Dios en su vida. Nunca va a poder ver esa transformación de la que leímos en Isaías 61. No va a poder ver esa sanidad. No va a poder ver esa liberación. No va a poder ver esas ruinas que está en su vida, en que haya un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque todo eso es un proceso. No es un de repente. El de repente viene después del proceso. Lo que pasa es que estamos esperando el de repente, pero no queremos el proceso. Y a veces la gente dice, bueno, pero esa palabra proceso es algo que se usa últimamente. ¿Pero qué es el proceso? Es la manera, los pasos en lo que usted llega a algo. Entonces eso es lo que significa, el Señor lo está llevando a usted a algo, aunque usted no vea lo que está haciendo Dios. En medio de ese desierto, en medio de esa debilidad, en medio de esos momentos adversos, Dios está trabajando en su fe. Dios está revelándosela a usted de maneras que usted no se está dando cuenta. Dios está trabajando con su identidad. Mire, una de las cosas que usted más debería estudiar es el Evangelio, porque lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos tantas riquezas en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pero no estamos disfrutando nada y nos creemos todas las mentiras que el diablo nos dice. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y quiero que entienda esto. Jesús, Dios, no nos puede llevar a un lugar de autoridad si nosotros primero no tenemos ciertas bases que nos van a sostener en ese lugar. Y aquí quiero darle otro ejemplo. Muchas veces, hermanos, hay personas que se me han acercado a mí a decirme que quieren hacer guerra espiritual, que han estudiado sobre guerra espiritual y que el principado este y que el principado aquello y esto. Y me doy cuenta muchas veces, no siempre, pero muchas veces, que estas personas ni siquiera han podido con la batalla interna en sus vidas. Usted no puede ganar batallas menores si usted todavía no puede dominarse a sí mismo. Usted no puede ir a pelear con ningún demonio ni con ningún principado si usted todavía no puede dominar sus deseos, no puede dominar lo que habla, no puede dominar el pecado. Usted no puede ir a ganar batallas menores si usted todavía
no puede dominar el hecho de ser fiel a Dios en lo pequeño, congregándose, leyendo la Biblia, orando o con su carácter. Usted no puede ir a pelear con un demonio si usted cualquier cosa que le dicen lo ofende y se agarra a pelear, a contender. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, usted no puede ir a pelear ni a restaurar cosas mayores si usted primero no vence lo que está dentro de usted. Si usted tiene muchas inseguridades, si usted tiene una imagen propia de sí misma o de sí mismo, y si usted tiene heridas en su corazón, si usted no ha perdonado, usted no puede ir a ganar batallas mayores en su vida. Entonces, a veces eso es lo que pasa con los cristianos, hermanos, que tenemos muchas promesas. Dios quiere hacer todo esto en nuestras vidas, pero no vemos la multiplicación, no vemos la restauración, no vemos todo lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque queremos brincarnos al de repente sin pasar por la fidelidad en lo poco. Queremos irnos a pelear por cosas grandes cuando ni siquiera hemos pasado por el proceso de matar osos y de leones como David. ¿Cuándo fue que David tuvo la fe para usar la unción para matar osos y leones? Cuando fue fiel con un grupito de ovejas, cuando nadie lo veía, ni nadie le agradecía, ni nadie le aplaudía, ni nadie lo reconocía. Al contrario, lo que recibía a cambio era rechazo. ¿Por qué? Porque cuando hubo una fiesta en su casa que llegó el profeta, su papá no lo consideró ni importante para que fuera a la fiesta. Pero fue en ese momento de fidelidad donde Dios estaba formando algo en David, un carácter, un temple de fe que él no sabía que tenía hasta que se fue a enfrentar con Goliat. Y escuche, usted ha escuchado la historia, ¿verdad? Y ya voy a terminar porque ya se me fue el tiempo. Mire, cuando David fue allá al campo de batalla, todo el ejército, hermanos, hombres que estaban adiestrados para la guerra, que habían estado ya en guerras anteriores y que se habían llevado la victoria porque habían visto cómo Dios había peleado por ellos, estaban totalmente aterrorizados porque aquel gigante Goliat los amenazaba con palabras. Pero cuando llega David, David tenía algo que ninguno de esos hombres tenía. En lo espiritual, aunque a David le faltaba todo en lo natural. David no sabía nada de guerra. Cuando se presenta delante del rey le dice, pero tú nada más eres un muchacho. En pocas palabras le está diciendo, eres poca cosa para esta batalla. Pero nadie sabía que David le sobraba la fe, la confianza en Dios, porque él había sido entrenado en el anonimato, en el desierto, en siendo fiel cuando nadie lo estaba viendo, haciendo lo que Dios le indicaba que hiciera cuando nadie lo estaba viendo. Y entonces cuando él llega allá, su fe es tan tremenda que él no comprende por qué las demás personas no pueden darse cuenta que Jehová de los ejércitos está con ellos y que este es un incircunciso que no tiene nada que hacer delante de ellos, pero ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque el único que había pasado allí el proceso de fidelidad a Dios era David. Saúl nunca pasó por eso. Él es un perfecto ejemplo de lo que pasa cuando a alguien se le da algo sin haber sido procesado por Dios. Cuando a alguien se le da algo, un lugar de autoridad, sin haber sido procesado por Dios, ahí Dios nos deja el ejemplo de Saúl para que comprendamos que el proceso de Dios y la fidelidad es necesaria para nosotros poder ver algo grande en Dios y que podamos sostenernos ahí. Porque mire lo que pasó con Saúl. Él tuvo un de repente sin proceso.
De la noche a la mañana subió a ser Dios de Israel, pero su corazón, hermanos, no había sido entrenado en la fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle yo a usted? Que Dios necesita entrenarnos a ser fieles. ¿Y cómo nos entrena para ser fieles? ¿Cómo? Póngase a pensar en los momentos donde sentimos que ya no podemos, que queremos tirar la toalla, que no se está viendo nada, en los momentos contrarios, en los momentos cuando Dios te da una dirección, deja ir la ofensa. Ahí Dios está probando fidelidad. Perdona, ahí Dios está probando fidelidad. Congrégate fielmente, ahí Dios está probando fidelidad. Ora todos los días, Dios está probando fidelidad. Ve al discipulado, Dios está probando fidelidad. Y entonces se levantan los problemas, se levantan las emociones negativas. Nadie te reconoce, haces cosas para Dios y nadie, ni dicen los mexicanos, ni nadie te pela, ¿verdad? Nadie te aplaude, nadie te reconoce, al contrario, están en contra ahora tuya. Ahí es donde Dios te está entrenando para que aprendas a ser fiel. Porque mire lo que pasó con Saúl. Él no sabía ser fiel. Y entonces, ¿qué hacía? Lo que muchas veces nosotros hacemos. Obedecía a medias, como a él le parecía. Era una persona de su corazón terco. Dios le decía, haga esto, y él hacía como le parecía. No, yo pienso que a Dios le va a agradar esto. Y entonces Samuel se enoja, el profeta, y le dice, por esta razón, Dios te ha quitado del reino y ha escogido a uno que le va a hacer caso, que va a hacer lo que él diga. ¿Y quién era ese uno? David, que estaba por allá, hermanos. Nadie le ponía cuidado, pero él estaba siendo fiel. Entonces, el día que él subió al trono, no fue que fue de la noche a la mañana, no, hermanos, Dios lo había entrenado. Entonces, para ya cerrar este mensaje, necesitamos comprender, hermanos, que si nosotros no somos fieles, no permanecemos buscando a Dios, siguiendo la instrucción de Dios, recibiendo, buscando la corrección de Dios. Si nosotros no permanecemos en eso, entonces, ¿sabe qué va a pasar? No vamos a poder llegar a tener lo que Dios sabe que necesitamos para poder llegar a más. Vea, en el día del retiro hablamos que una persona que no está bien en su alma no puede sostener cosas sin dañarlas. Una persona con inseguridades en su alma, con heridas en su alma, con su alma dañada, lo que hace es que hiere y daña a otros. Una persona con amargura, con raíz de amargura, con falta de perdón, ¿qué hace? Dice la Biblia, que contagia a otros, que envenena a otros. Así dice la Biblia. No puede el Señor entregarle más a esa persona porque esa persona es un peligro. Es un peligro porque su alma, como está mal, lo que va a llevar es a que dañe a otros. Entonces, ¿qué es lo que le quiero infundir yo a usted en este día, hermano, hermana que está aquí, los que me ven en las redes sociales? De que no debemos desmayar, que necesitamos dejar que el Señor corrija nuestra vida. Y quiero terminar con un pasaje, si usted me acompaña, vamos a ir a este pasaje para cerrar ya. Y este pasaje está en 2 de Timoteo 3:16 y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la Biblia
es útil para enseñarnos la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Y qué es el tema de ahorita? ¿Cómo podemos reparar lo que está mal en nuestra vida? Y entonces aquí en este pasaje, ¿qué nos dice el Señor? Que Él usa la corrección de la Biblia para enseñarnos lo que está mal y entonces con esa corrección poder arreglar, modificar, ajustar lo que no está funcionando bien y entonces podamos nosotros llegar a ver la transformación de Dios en nuestra vida. Entonces, mire qué pasa. Cuando escuchamos la palabra corregir, de una vez como que nos sentimos mal, ¿verdad? La sola palabra ya nos hace sentir mal. Pero, ¿sabe qué es la corrección, hermano? La corrección es ajustar y modificar algo que no está trabajando bien. ¿Para qué? Con el motivo de que empiece a funcionar de la manera correcta. Entonces, para cerrar, ¿qué quiere decir esta escritura? De que usted no va a poder ser capacitado ni preparado para que hayan cosas buenas en su vida si usted primero no permite que la corrección de Dios venga sobre su vida y entonces usted pase el proceso de hacer eso que Dios le está diciendo que haga. Si usted aborta, si usted renuncia o si usted no le hace caso a la corrección de Dios, lo que va a pasar es que usted no va a poder ver nada realmente en su vida. Entonces no se trata de cuánto sabemos de la Biblia. No se trata de cuánto estudiamos Biblia o de cuánto la leemos, ni de cuánto tiempo estamos expuestos a lo que se debe hacer o no se debe hacer. No se trata de eso nada más, se trata de llevarlo por obra. Usted no importa cuántas predicaciones escuche sobre el perdón, sobre la ofensa, sobre guardar su corazón, si usted no perdona, así se sepa usted todo de pe a pa, nunca va a poder ver el cambio de Dios en su vida, ni en sus cosas, ni la bendición de Dios si usted no lo hace. ¿Sí me está comprendiendo? Es como, por ejemplo, yo me puedo ver todas los YouTubes de cómo arreglar un motor de carro y puedo meterme a estudiar y puedo leer todo tipo de libros, pero hasta que yo no con mis manos empiece a arreglar un carro, yo no voy a aprender cómo se arregla. Usted puede ver todos los YouTubes, los mejores, y tener los mejores entrenadores de natación para que le enseñen cómo nadar. Pero si usted nunca se tira a una piscina, nunca va a aprender a nadar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo a usted? Que de nada sirve que enseñemos algo, pero no lo hagamos. Que lo sepamos de memoria, que recitemos los versículos, que duremos años y años yendo a todo tipo de conferencias y siendo cristianos por años y años. Si no llevamos a cabo las cosas que Dios nos dice y pasamos por ese proceso doloroso de lo que implica la sanidad, de lo que implica el perdón, de lo que implica cambiar nuestra mente, de lo que implica cambiar nuestra manera de hablar, cambiar nuestra manera de percibir las cosas, etcétera, tantas cosas que Dios nos dice. Si no pasamos por eso, no vamos a ver ese proceso cuando llegue a su fruto final, al producto final. No va a haber un producto final, no va a haber ese de repente, no va a pasar así. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no entendamos cada instrucción y cada corrección que Dios nos da, aunque no entendamos por qué, va a tener un impacto en nuestra vida, un impacto de bendición, un impacto donde vamos a poder ver la mano de Dios haciendo cosas grandes. Va Él a usar esas ruinas y a edificar algo nuevo, pero nosotros tenemos que dejar que Dios haga su parte cuando nosotros hacemos nuestra parte. Entonces nunca vamos a poder arreglar, reparar lo que está mal en nuestra vida si nosotros no hacemos nuestra parte.
Y nuestra parte es que ser fieles en seguir la instrucción cuando Dios nos corrige. Aunque nos duela, aunque sea difícil, Dios nos va a dar la gracia para hacerlo. Pero usted tiene que disponerse a hacerlo, hacer, no solo a entender, no solo a enseñar, no solo a decírselo a alguien más o hablarlo con alguien más, platicarlo con alguien más, como dicen en México, sino que usted tiene que empezar de corazón a hacerlo. Si el Señor le está diciendo, ya no hable esas palabras crueles, ya deje esos pensamientos que le dañan, cambie esos pensamientos pesimistas por pensamientos de fe. Y usted ya lo sabe, pero en el momento que le llega el pensamiento pesimista o el pensamiento negativo, usted deja que haga nido en usted. Ya deje esos pensamientos críticos, ya deje de estar juzgando a otras personas sin que sepa usted cuál es la verdad. Y usted lo sabe, lo habla, pero cuando llega el momento, usted no lo practica. Cuando llega el momento difícil, usted renuncia. Cuando llega el momento de hacerlo, a usted le parece difícil y no lo hace. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted? De que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Es una realidad, hermanos, pero Dios trabaja cuando nosotros hacemos nuestra parte. Si nosotros no traemos esos panes y esos peces, no vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a ver a Dios multiplicando. No vamos a ver a Dios haciendo. Entonces, ¿qué le quiero animar, hermanos? A que nosotros seamos fieles. Vea, en este momento, sea fiel a Dios. Siga adelante creyendo porque Dios está haciendo algo con su fe. Dios le está entrenando, Dios le está enseñando cosas que usted va a necesitar más adelante. Amén. De la